Hola, hola, muchas gracias a quienes se están conectando. Ya son 5 en punto de la tarde en Ciudad de México. Y agradezco muchísimo a las personas que se están conectando el día de hoy. Sabemos que aquí en México es día festivo. No sé de dónde hay personas, si hay solamente de la República o de otros lugares. Así que bienvenidas todas. Muchísimas gracias por estar aquí, aún siendo día festivo. Gracias, buenas tardes, gracias, Garis, Ana Cristina, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto me da verlas. Pues, hola, buenas tardes. Eso me gusta que me escriban porque me da señal de que están escuchándome, ¿verdad? Y eso es súper bueno. Me da mucho gusto porque el tema que nos trae hoy es una sugerencia del webinar de hace 15 días en el cual estábamos hablando de autoestima y aceptación corporal. Y entonces surgió de alguien la sugerencia, que agradezco muchísimo, que habláramos de este tema hoy, del síndrome del impostor, que es algo que nos pasa a demasiadas personas, más de las que sabemos, e incluso muchas veces cuando escuchamos hablar de este es uno de estos temas que cuando escuchamos hablar del mismo nos damos cuenta de que lo vivimos sin saber que lo vivíamos. Entonces, por eso me alegro muchísimo que se den el tiempo esta tarde. Si están descansando, pues les deseo muy buen día de feriado y gracias por tomarse hoy un momento para conectarse y para que platiquemos de esto. Me parece que es algo súper, súper útil. Vamos a ver, permítanme un momento. Vamos a dar inicio, ya son las 5. Solamente quiero compartirles un poco aquí acerca de quién soy yo, porque sé que hay varias personas que llegan a estas charlas y sin saber, sin conocerme, sin tener antecedentes previos. Entonces, me gustaría contarles un poco acerca de quién soy y por eso tengo estos datos aquí. Soy licenciada en psicología y he tenido algunos otros estudios. Me dedico a la terapia individual, a la terapia de pareja y también a la capacitación y a los talleres. Esta es una parte de mi trabajo que me gusta mucho. Trabajo para una asociación civil y bueno, entonces por eso me gusta organizar estas charlas porque es una forma, desde mi punto de vista, de acercar contenido de salud mental a las personas que por cuestiones de tiempo o de presupuesto a lo mejor no tienen el chance de tomar terapia o hacer talleres intensos o cursos o cosas así. Entonces creo que esto es bastante necesario, acercar temas de salud mental por todos los medios posibles para que todas las personas, en la medida de nuestras posibilidades, podamos hacer trabajo de introspección, de sanación. Por supuesto que una charla pues no es suficiente para resolver nada. Evidentemente no es esa la intención. Pero el tema es cómo por lo menos vamos tocando algunos temas que sean de interés y que pues puedan animar a las personas, a ustedes que participan, a luego buscar procesos terapéuticos o cursos o talleres, otros procesos en los cuales ustedes puedan ya trabajar más a fondo, ¿no? En esto. Entonces, esa es la intención de estos webinarios. Por ahí, pues, a veces preguntan si tienen valor curricular o cosas por el estilo, y la verdad es que no, porque no es un curso o un taller, o sea, al final es esto, tiene toda la intención de acercar temas psicológicos, de salud mental, al público en general, ¿no? Y hacerlo de la manera, bueno, en la medida de las posibilidades, la manera más aterrizada posible. Esa es mi intención. Espero antes ya hemos hablado de autoestima, hemos hablado de pues relaciones sexoafectivas, confianza en la pareja. He tocado ya algunos temas y entonces vamos así como avanzando también según las sugerencias que me van dando y así vamos corriendo la voz, invitando cada vez más personas a que vengan a unirse a estas charlitas. Este, bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que, miren, el síndrome del impostor es el nombre que se le da a una serie de sensaciones y de emociones que tenemos acerca de nuestras propias fortalezas, de nuestros propios logros. No es un diagnóstico como tal, no está en el DSM, por ejemplo, en los libros de psicología o de psiquiatría, donde están, bueno, no sé, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. O sea, no estamos hablando de un diagnóstico de enfermedad o de salud. Simplemente estamos hablando de una sensación con la que demasiadas personas vivimos nuestro día a día
y que vale la pena abordar y que vale la pena trabajar, porque fíjense que el síndrome del impostor es una especie de autosabotaje, que no nos permite realmente conectar con nuestras fortalezas, con nuestros logros, con lo que realmente somos capaces de hacer. Entonces, el síndrome del impostor es esta dificultad para internalizar los logros personales. ¿Qué quiere decir esto? No sé, me imagino que porque están aquí se identifican con esta idea o esta noción de, vamos a decir, alguien, ustedes tienen a lo mejor, no sé, voy a mencionar, a lo mejor tienen logros académicos, tienen logros laborales, tienen reconocimiento. Hay personas que les dicen, qué bien lo haces, eres una persona con cualidades, con habilidades, y en el fondo, ustedes sienten que no es así. En el fondo, ustedes sienten que en realidad no merecen este tipo de palabras o de adjetivos calificativos. Muchas veces las personas que viven con el síndrome del impostor tienen una sensación como de que han tenido suerte, como de que, no sé, por ejemplo, pues le caí bien, ¿no? Vamos a una entrevista de trabajo, por decir algo, te presentamos un currículum, presentamos nuestras credenciales y nos dan el trabajo, ¿no? Y entonces, en lugar de reconocer que merecemos ese trabajo, que tenemos la capacidad, que tenemos lo necesario para realizar ese trabajo, no, tenemos una sensación de, tuve suerte, a lo mejor le caí bien al fulano no sé, a la persona que me entrevistó, ¿no? Entonces, no hay un convencimiento real de yo tengo la capacidad para realizar este trabajo y ellos lo vieron y por eso me contrataron, ¿no? O sea, con esta convicción. Voy a poner un ejemplo bien, a lo mejor bobo, dirán ustedes, pero que también aplica, que es cuando, por ejemplo, nos dicen, oye, qué bonita estás hoy, qué guapa te ves, o qué guapo, oye, qué bien te ves con esta playera que traes hoy. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí podrían identificarse con una sensación de, no, pero mira, se me ve el rollito, o mira, pues, ay, gracias, pero no, o, eso que hoy me bañé, ¿no? O sea, tenemos esta sensación como de, no es de nosotras realmente, o de nosotros realmente que están hablando. Entonces, la sensación es, de inseguridad, de desconfianza, y, no sé, o sea, por ejemplo, casi nadie es capaz de decir, oye, qué guapa te ves hoy. Y casi nadie, bueno, en realidad nadie es capaz de responder, sí, lo sé, gracias. Nadie, de nadie escucharíamos esta expresión, ¿no? De sí, lo sé. O por ejemplo, no sé, cuando te dicen, qué bien lo hiciste, qué bien expusiste, casi nadie responde con un sí, gracias, lo sé. No, casi todas las personas respondemos poniéndole el pero. Ay, sí, hice bien mi exposición, pero me faltó, ay, pero estaba nerviosa, pero, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo no nos creemos esto que somos capaces de hacer. En el fondo estamos dudando todo el tiempo de, realmente tengo la capacidad, seré yo, o fue un golpe de suerte, o le caí bien, o fue amable conmigo, ¿no? Esa es la otra. Fue amable conmigo y entonces por eso me dijo eso, en lugar de aceptar que tenemos habilidades, cualidades, características, fortalezas, porque todas las personas, miren, todas las personas del mundo deberían poder enumerar al menos 5 cosas que consideran que les distinguen de los demás, entre habilidades, fortalezas, características personales. Y la gran mayoría no podemos hacerlo. Muchas veces en consulta yo pregunto a la persona con la que empiezo a hablar, le pregunto, ¿qué cualidad te caracteriza? Y la gran mayoría de las personas, hagan ustedes el ejercicio de preguntarse qué cualidad me caracteriza. La gran mayoría de las personas se quedan pensando mucho y ven para un lado y ven para el otro y piensan y tienen mucha dificultad para mencionar una cualidad que les caracteriza. Y esto es una, digamos, es una mentira que nos contamos a nosotras mismas, porque la verdad es que todas las personas tenemos al menos 5 cosas que nos distinguen de los demás. Entonces, poco a poco quiero ir desarrollando este tema para contarles de qué se trata esto, ¿no? Pero al final, el tema con el síndrome del impostor, aparte de no poder internalizar nuestros logros, de no poder sentirnos con la confianza de que somos suficientemente capaces, suficientemente valiosos, el tema del síndrome del impostor es que vivimos todo el tiempo con un temor interno a ser descubiertos. O sea, todo el tiempo es como, yo sé que no soy suficientemente buena,
Entonces, tal vez esta persona que confió en mí porque le caí bien, un día podrá descubrir que no soy tan buena como esta persona creía, ¿no? Entonces, esto es una mentira que nos contamos a nosotros mismos, porque al final los demás sí están viendo nuestras cualidades, los demás sí se están dando cuenta de lo capaces que somos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que vivimos con un miedo a ser descubiertos en cualquier momento. En cualquier momento pueden darse cuenta de que no soy lo suficientemente capaz, ¿no? Entonces, eso es una especie de cárcel mental, de prisión mental, y por eso es que en salud mental hablamos y trabajamos mucho de este tema, porque eso nos va aprisionando, eso nos va limitando, eso nos va, además, nos pone en una situación en la cual nos esforzamos mucho más por demostrar lo buenos que somos, damos dosis de esfuerzos superiores y esto al final puede resultar agotador, puede resultar muy, muy cansado cuando decimos, no, sí, claro, como no quiero que me descubran, ¿no? En que no soy lo suficientemente buena, entonces yo voy a trabajar de más, voy a dar más de mi tiempo, de mi atención, de mis recursos, ¿no? Y otra cosa, otro componente del síndrome del impostor es que al final terminamos haciendo lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Es decir, por ejemplo, tenemos la idea de esta persona espera que yo dé mi vida en este trabajo, de mi vida, me pongo la camiseta, ¿no? O esta persona espera que yo sea tal vez vamos a decir ya no en el ámbito laboral, pero tal vez en el ámbito personal. Esta persona, yo imagino lo que esta persona espera de mí. Espera que mi casa esté siempre limpia, nítida. Y entonces yo doy dosis de esfuerzo superior para que mi casa esté siempre nítida y limpia. Pero en eso es agotador, o sea, en eso nos estresamos y nos cansamos. Y por otro lado, en esa fantasía de querer llenar las expectativas de otras personas, no logramos decir lo que verdaderamente pensamos y sentimos. No logramos expresar lo que verdaderamente, por ejemplo, decir honestamente, siento mucho cansancio de tener que tener mi casa siempre limpia y nítida para los demás, porque yo creo que ellos esperan eso de mí, porque yo creo que eso es lo que ellos quieren ver en mí para que me consideren una buena mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces nunca logro hablar o decir directamente con transparencia lo que siento, lo que de verdad siento, lo que de verdad pienso. Entonces, eso provoca mucha ansiedad porque por dentro vamos guardando muchas sensaciones de las cuales no hablamos por querer cubrir esas expectativas externas. Entonces, esto es bastante agotador. Por eso es que mucha gente se ve afectada. Pero sobre todo, yo creo que la mayor afectación tiene que ver con esta poca confianza, con esta sensación de no estoy siendo suficiente, ¿no? Entonces nos saboteamos constantemente con narrativas negativas, ¿no? O sea, constantemente, aunque lo estamos haciendo bien, nos estamos saboteando con ideas como, sí, soy buena, pero me falta disciplina, me falta constancia. Sí, soy bonita, pero tengo que bajar de peso porque no estoy tan bonita si estoy gordita. Sí, pero, o no, o sea, si es que llegamos al sí, asumiendo que llegamos al sí. Mire, señor, es usted un gran profesional, una persona muy responsable, agradezco mucho sus servicios y por dentro, la persona con síndrome del impostor que recibe estos calificativos por dentro, está sintiéndose nervioso, inseguro, pensando, ojalá que no descubra, no conscientemente, pero con una sensación de, ojalá no descubra que soy como un fraude, ¿no? O que tal vez podría yo regarle en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto es bien complejo, si se fijan, es bien complejo, tiene mucho que ver con el autoestima y con la confianza en nosotros mismos. Ahora, más allá de qué es el síndrome del impostor y cómo se vive, permítame, espérenme un momentito, algo pasó aquí con esta cosa. Entonces, más allá, a ver, bueno, pues me les decía, bueno, más allá de qué es, yo creo que es importante también entender cómo es que empezamos a sentirnos de esta manera. Y fíjense que hay dos vías que podrían parecer paradójicas, porque por un lado, podemos haber crecido en entornos en los que se nos estaba criticando constantemente o comparando constantemente. Vamos a poner el ejemplo de dos hermanas o dos hermanos, no sé, como sea.
para poder como ilustrar esto. Vamos a decir que crecen dos hermanos en una familia y a uno de los hermanos siempre se le está poniendo el calificativo de que es inteligente, trabajador, constante, y el otro hermano es el chistoso, es el juguetón, vamos a decir, ¿no? Entonces siempre se le está poniendo esta etiqueta, ¿no? Y siempre se les está comparando. Es que Juanito es el inteligente y Marianita es la divertida y es la graciosa y la juguetona, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona que siempre tuvo la etiqueta de ser la juguetona, la chistosita, y llega a tener logros académicos, logros laborales, y vive constantemente con esta noción de yo no soy la inteligente, yo no soy, ese era mi hermano. Y oigo historias como estas, de verdad se los juro, diario. Es que yo no soy como mi hermano. Y esto sucede con primos, primas, gente que crece en este ambiente de comparación y de etiquetas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que siempre le dijeron, eres el graciosito o eres el, no sé, bueno, cualquier adjetivo, alcanza algo que no tiene que ver con ser gracioso o que no tiene que, no tiene que ver con ser inquieto o con ser travieso, por ejemplo, cuando alcanza algo que tiene que ver con logros académicos, laborales, personales, ¿qué pasa? Que vive esta sensación como de, no, no soy, no, o sea, no, en el fondo, ¿no? Como en el fondo adentro de su corazón es como, no, no soy yo. No soy yo la inteligente, nunca fui yo la inteligente en casa, siempre fue mi hermana, ¿no? Entonces se va interiorizando esta sensación de no soy yo. Luego, por ejemplo, puede suceder también con aquellos niños o niñas a los que siempre se les dio la información de que eran innatamente superiores, inteligentes, no sé, o sea, hay a veces en este afán, en esta malentendida forma de alimentar el autoestima de nuestros hijos y de nuestras hijas, vamos haciendo esto, ¿no? Como diciéndole, eres innatamente maravilloso, inteligente, etcétera. Y claro, esto parece muy motivacional, pero ¿qué pasa cuando este niño o esta niña sale al mundo y se da cuenta de que a veces hay que esforzarse por las cosas, que hay que entrenar para conseguir algo, que hay que estudiar, o sea, que no innatamente todo le va a caer del cielo? ¿Qué pasa cuando sale al mundo y se da cuenta de que no siempre tiene buenas calificaciones o no siempre tiene incluso buena retroalimentación? Incluso hay gente que no tolera la crítica, vamos a decir, o los comentarios que no son tan positivos porque construyeron esta identidad de yo siempre lo hago bien, yo soy superior en inteligencia o en habilidades artísticas, y bueno, y de repente no, porque aquí el problema es también que no tomamos en cuenta que hay elementos que se salen de nuestro control. Hay elementos como la probabilidad, la estadística, hasta la suerte, si quieren. Hay elementos que se salen de nuestro control, el contexto en el que vivimos, los recursos con los que contamos. Hay muchos elementos que se pueden salir de nuestro control y no siempre vamos a estar con toda la disposición dando el 100, siendo los mejores. Entonces, cuando esto sucede, a veces esta confrontación nos hace sentir como, entonces soy un fraude, entonces no soy tan buena como siempre me hicieron creer, no soy tan inteligente como siempre me hicieron pensar, ¿no? O como yo creía que eso se me iba a facilitar así. Entonces, yo tengo también en consulta mucha gente que resulta que no es tan flexible o tan adaptable a cuando las cosas no le salen bien. Y de verdad esto provoca sufrimiento, parece mentira, pero provoca sufrimiento. Entonces, por eso es importante, y ahí es donde viene el asunto de tener una adecuada y una objetiva forma de vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, vamos a ver, quiero compartirles aquí algunas estrategias que podemos desarrollar para enfrentar el síndrome del impostor. Y una de estas estrategias es, bueno, como ya les estaba diciendo, ganar objetividad a la hora de valorarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos pasar como de la super expectativa, la idea exacerbada de nuestras habilidades, como de, no, pues a mí se me súper facilita, ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta cosas que se salen de nuestro control, como, no sé, vamos a decir, yo podría afirmar que a mí se me súper facilita dar una charla, ¿no? Como un webinar como este, pero hay cosas que se podrían salir de mi control, como que se me vaya la electricidad, o como que se me
caiga el internet o como que, y yo, por ejemplo, ante eso, no tener la flexibilidad o la adaptación suficientes para sobreponerme, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en cuestión de recursos, en cuestión de condiciones en el sistema en el que vivimos que nos pueden facilitar o nos pueden imposibilitar el que hagamos las cosas. Entonces, a veces tenemos una idea tan exacerbada de nosotros mismos que no tenemos objetividad a la hora de valorarnos, ¿no? A la hora de hacer una evaluación de nosotros mismos. Pero también, por el otro lado, podemos tener una idea tan baja o de mala calidad de nosotras mismas, que entonces por el otro lado, digamos siempre como, no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no, y no es una cosa de condiciones o de circunstancias del entorno, sino que de verdad, como personas, estamos en una especie de prisión emocional que no nos permite desarrollar nuestras habilidades y capacidades, ¿no? Entonces, fíjense, una estrategia también o una idea que es importante desarrollar para justo trabajar en esto del síndrome del impostor es la de romper la dependencia respecto a las opiniones ajenas. Porque fíjense, el tema del síndrome del impostor está estrechamente relacionado con lo que creemos que los otros están pensando de nosotros, ¿no? Lo que creemos que los otros están diciendo, o sea, ¿cuántas veces no les ha pasado que quieren entrar a un salón tal vez o pararse frente a un público y ustedes empiezan a pensar mil cosas respecto a lo que según ustedes los demás puedan pensar? No, que me van a ver mal parada, que me van a ver mal vestida, que me van a ver no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Podemos imaginar un montón de historias. Tal vez nos puede pasar en una primera cita, nos puede pasar en una entrevista de trabajo. Yo he tenido personas a las que he acompañado en procesos para que puedan enfrentar una entrevista de trabajo, porque hasta eso se les hace tan difícil presentarse con naturalidad, hablar de sí mismos y pues hablar de sus capacidades y habilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre que el otro nos va a juzgar duramente, que el otro se va a fijar hasta en los detalles más pequeños, se va a dar cuenta si traigo un granito por acá, se va a dar cuenta si no me peiné súper bien, no sé. O sea, tenemos muchas ideas de lo que creemos que los otros están pensando. Cuando en realidad, fíjense, aquí les voy a dar un tip, digamos, psicológico. Miren, en realidad, la gran mayoría de las personas estamos pensando en nosotros mismos. No estamos tanto fijándonos, en los demás. Y ustedes piensen en su propia vida, piensen ustedes en cómo son ustedes. Digamos que pudiéramos hacer una gráfica de pastel en la cual pudiéramos dividir cuánto tiempo le dedicamos a los demás y cuánto tiempo estamos pensando en nosotros mismos. Y no es por egoísmo, no es por falta de empatía, no es por falta de simpatía, no es por falta de solidaridad. Es que los seres humanos somos el centro, cada uno de nosotros es el centro de su propio universo. Yo soy el centro de mi propio universo. Somos egocéntricos por naturaleza y por tanto todo lo vemos desde nosotros hacia afuera. Entonces, estamos más preocupados pensando en me van a ver mal, van a pensar mal de mí, pero siempre es en nosotros. O sea, siempre estamos pensando en que hay algo mal en nosotros, pero todos estamos igual. O sea, también el que nos va a entrevistar, también el que nos va a escuchar, está pensando en sí mismo. A lo mejor está pensando en si tuvo un problema con la novia, en si tiene una deuda por pagar, si se le pasó a pagar el internet y se quedó sin internet en casa, o quién sabe cuántas cosas más. Evidentemente yo doy ejemplos muy, muy bobos, muy, muy superficiales, pero es como para ilustrar esto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, que cada uno de nosotros pueda quitarle este peso que le damos a lo que creemos que los demás están pensando de nosotros. Porque desde el momento en el que nosotros lo creemos es porque nosotros estamos pensando en nosotras mismas. Pero nosotros no podemos saber lo que el otro anda pensando, ni cuáles son sus necesidades, ni cuáles son sus preocupaciones, ni nada. Tal vez el otro o la otra también está pensando en que se ve mal maquillada o que no sé qué, o que se levantó de malas, que no sé, que hoy no tiene tan buen aspecto. ¿Quién sabe? No sabemos lo que la otra persona anda pensando. Entonces, esto es súper importante comprenderlo, porque cuando creemos que todos se van a fijar en lo que supuestamente nosotras traemos de mal o de mal acomodado o decimos una palabra maldicha, pues es como creer que somos el centro del universo de los demás y eso no es real.
Entonces, yo creo que eso es bien importante entenderlo y eso se entiende cuando se estudia un poquito más de la conducta humana y del comportamiento humano, ¿no? Y no es malo, o sea, no estoy queriendo decir que es que somos egoístas, no. Simplemente es que cada uno también se encierra en su propio mundo y luego desde ahí conecta con los demás, ¿no? Entonces, miren, esto que les decía acerca de aceptar y agradecer cumplidos, ejercítenlo. Por favor, les invito, espero que de este webinar salgan con esta semillita al menos. Cada vez que a ustedes les dan un cumplido, sea laboral, académico, personal, por algún desempeño familiar, por lo que ustedes quieran, acéptenlo y agradezcanlo. No empiecen a justificar, a decir, sí, pero lo pude haber hecho mejor. No, pero yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años hubo una época en la que yo corría carreras y entonces siempre era promedio, llegaba en medio de los contingentes, ¿no? O sea, no iba nunca al principio, nunca al final, siempre en medio. Y todo el tiempo pensaba, que lo hubiera hecho mejor, que hubiera hecho tal, que hubiera hecho tal. Y la verdad, al final, ahora que, claro, años después, ahora que lo pienso, digo, pues, ¿qué más daba, no? Si era diversión, no era, jamás estuve compitiendo para Olimpiadas, ni mucho menos, ni mucho menos. Era una aficionada. ¿Y por qué me exigía tanto y yo sufría tanto por eso, no? Y cuando alguien me decía, Mariana, qué bien lo hiciste, corriste 10 kilómetros, no, pero lo hice en 1 hora 10, lo hubiera hecho en menos. Así que, ¿qué más daba, no? ¿Qué más daba si lo hacía en 2 horas o en 1 hora cuando era mi actividad, era mi disfrute, ¿no? Entonces, les invito a que también ustedes, cada vez que les den un cumplido, lo acepten y lo agradezcan. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo vean, alguien más lo está viendo. Si alguien les dice qué bien lo hiciste, qué buen desempeño, no sé, lo que sea, el cumplido que sea. Si ustedes no lo ven por problemas de autoestima y de confianza, porque crecieron en entornos muy críticos o de juicio o cualquier razón que sea, no se preocupen por eso. Lo que es importante es que la otra persona sí lo está viendo. Entonces, aunque ustedes no se lo crean, permítanse recibir ese cumplido. Permítanse agradecer eso que la otra persona sí está viendo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, junto con el tema de ser más objetivas a la hora de valorarnos, el tema de reconocer nuestras capacidades y limitaciones. Miren, aquí tenemos una dificultad que la da esta nueva forma de querer como motivarnos o estas nuevas formas de generar autoestima que tienen que ver con tú todo lo puedes, y debes trabajar en tus debilidades y debes corregir lo que se supone que está mal en ti y tú todo lo puedes lograr, y etcétera. Miren, hay una realidad y es que no todo podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de circunstancias que tal vez no lo permiten, desde lo genético hasta el entorno, hasta los recursos, hasta, no sé, o sea, no todo podemos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos estamos siempre centrando demasiado en nuestras limitaciones y no en nuestras fortalezas? Estamos todo el tiempo diciendo, sí, pero, no sé, es que ya, no sé, por ejemplo, con la edad pasa mucho, ¿no? No, pues yo ya estoy viejita, ¿no? Yo he tenido chavas de 20 años que me dicen, ay, no, ya cumplí 21, 22, ya estoy viejita, ¿no? Siempre estamos como poniéndonos el pero, poniéndonos el pero. Miren, hay un ejemplo que yo creo que es como el más fácil para ilustrar este asunto de reconocer nuestras capacidades y enfocarnos más en esas capacidades que en las limitaciones, aunque es importante entender nuestras limitaciones. Miren, por ejemplo, un corredor como Usain Bolt, el famosísimo Usain Bolt que corrió y ganó un montón de medallas de oro durante muchas Olimpiadas, el hombre más veloz del mundo, creo todavía, no sé si alguien ya le ganó, pero imagínense ustedes que Usain Bolt se hubiera dedicado a desarrollar sus habilidades en billar, por ejemplo, o en boliche, porque él decía, no, es que yo no soy bueno para el boliche, yo me tengo que esforzar para el boliche, es que hasta que yo no sea bueno en boliche, yo no voy a hacer nada más. Y ahí necio con que quería ser bueno para boliche, descuidando toda su capacidad para ser corredor. Probablemente Usain Bolt no hizo nada más que correr en su vida, nunca se preocupó por ver si podía ser buen pianista, si podía ser yo no sé qué otras cosas, pero él se dio cuenta o alguien se dio cuenta de que él podía ser un buen corredor y dijeron, pues aquí con todo, esta es tu fortaleza, esta es tu habilidad. ¿Qué hacemos la gran mayoría de las personas?
pasamos preocupados por lo que nos falta, por lo que no somos, por lo que no podemos hacer, por lo que nos gustaría, pero no se lo nos da, ¿no? En lugar de enfocarnos en nuestras fortalezas y en nuestras capacidades y en nuestras habilidades, que todas las personas tenemos. Todas las personas, es que por ley de vida somos buenas para algo, porque no es posible que haya alguien que no sea buena, pero para nada, ni para recoger a lo mejor hierbita, no es posible. Todos somos buenos para algo. Entonces, el reconocer esto, el poder validarlo y el poder decir, bueno, sí, a lo mejor, bueno, tengo algún defecto de carácter, hay algo en mí que quiero mejorar como persona. De acuerdo, todos podemos crecer, todos podemos movilizarnos del lugar en el que estamos. Sin embargo, tratemos también de enfocarnos en esas fortalezas, en eso que los demás ven, en eso que sí somos buenos haciendo, porque eso es lo que podemos desarrollar más. Eso de ahí es de donde podemos enriquecernos, agarrarnos y enriquecernos. Entonces, digamos, esto también tiene mucho que ver con a veces querer servir para todo. Y en realidad, esta idea de todo se puede. Si se quiere, se puede. Bueno, no siempre, ya les decía antes, no siempre. Y valdría la pena que pudiéramos reconocer, bueno, ¿dónde están mis limitaciones? Hasta dónde llego o hasta dónde tal vez es autosabotaje, reconocer esto, ¿no? Y poder trabajar. Esto requiere tal vez a veces un poquito de proceso terapéutico para hacer esta distinción. ¿Hasta qué punto soy yo la que se está autosaboteando? ¿O hasta qué punto es que de verdad, pues bueno, no tengo las condiciones? Esto que les decía antes, ¿no? Esto de la probabilidad, no sé, la estadística, lo que está, la suerte, lo que está fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces necesitamos un poquito de retroalimentación, un poquito de ayuda para ir haciendo este reconocimiento, para ir identificando hasta qué punto me estoy yo saboteando o hasta qué punto de verdad, bueno, es una limitación. Lo cual no quiere decir que por eso la vida se me para. Esto lo único que quiere decir es que muy probablemente hay una fortaleza que no estás impulsando, que no estás estimulando. Por estar preocupado o preocupada por tu limitación, muy probablemente hay una fortaleza, una capacidad que estás descuidando. Y entonces eres como un Usain Bolt que en lugar de estar entrenando para correr, está queriendo jugar boliche y tal vez sus brazos muy largos no le permiten jugar bien y pasa deprimido llorando o preocupado porque no le sale bien el boliche, cuando en realidad el talento estaba en correr. ¿Sí me explico? Es como para ilustrarlo un poco, ¿no? Entonces, eso es súper importante y a veces necesitamos un poco de ayuda para entender esto, ¿no? Como para reconocer qué es lo que realmente nos está pasando. Miren, el asunto, voy a dejar de compartir un poquito aquí, antes de pasar a esto. El asunto es, miren, cuando vemos a alguien que pareciera que se le hace muy fácil algo, muchas veces nos comparamos y muchas veces decimos, ay, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Qué fácil se le hace al fulano vender sus productos y qué fácil gana dinero vendiendo sus productos y por qué yo no. Y nos vamos comparando. Bueno, entonces, yo diría, llamado de atención, no se comparen, por favor, no se anden comparando. Siempre que nos comparamos con alguien más, salimos perdiendo. Entonces aquí es donde aplica el tema de, si se van a comparar, que sea con ustedes mismas, con ustedes mismos. Compárense con lo que ustedes eran antes y son ahora. Miren, aquella persona que de verdad se sienta como que no es capaz de nada, como que no tiene ni una sola habilidad, como que no tiene ni una sola fortaleza, lo que tiene que hacer es revisar su historia. Yo mando mucho a la gente en consulta a escribir su biografía o hacer líneas de vida. ¿Por qué? Porque cuando volvemos atrás y revisamos nuestra historia, es cuando vamos dándonos cuenta de todo lo que hemos ido logrando a lo largo de la vida. Entonces ahí es cuando podemos hacer esto de compararnos, pero con quién hemos sido. No con la prima, con el vecino, no, porque no, ahí siempre vamos a salir perdiendo, porque evidentemente siempre vamos a ver lo que creemos que al otro se le ha facilitado más o lo que el otro se supone que tiene mejor. Lo que tenemos que hacer es revisar toda nuestra historia, todo nuestro bagaje, todo nuestro recorrido y darnos cuenta de todo lo que nos ha costado. ¿Cuánto me ha costado llegar? ¿Cuánto me ha costado estudiar?
¿Cuántas veces tuve que, no sé, trabajar para conseguir algo de dinero, para, no sé, pagar tal cosa? ¿Cuántas veces tuve que enfrentarme tal vez a una familia que no era la más estimulante? ¿Cuántas veces tuve que, a lo mejor, no sé, para estar aquí, salir de una relación que no me hacía bien, que no me alimentaba, que no me nutría? O sea, todo, es que si pudiéramos pensar en todo lo que cada una de nosotros, lo que cada uno de nosotros ha ido haciendo para estar donde está hoy, ahí se daría cuenta de cuánto ha costado. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos a alguien que se le facilita algo, que nos comparamos y decimos, ay, yo quisiera ser como ese que, ay, mira cómo se ve, ay, mira cómo, no sé, ay, mira cómo parece que le va bien en la vida. Y lo que no tenemos ni idea es cuánto le ha costado. No tenemos ni idea cuánto, no sé, o sea, lo que sea que haga, si lo hace bien, cuánto le ha costado llegar ahí, cuántos cursos se ha pagado, cuántos talleres ha tomado, cuánto ha estudiado, cuánto ha invertido en viajes, cuánto ha invertido en, no sé en cuántas cosas, o qué sufrimiento tuvo que tener antes para estar como está hoy. Nosotras y nosotros nunca podemos saber eso. Vemos una imagen, vemos algo ya terminado, algo ya finalizado, pero no sabemos todo el recorrido que esa persona tuvo antes, durante y o tendrá después. Entonces, por eso, como nunca lo vamos a saber y probablemente ni nos interesa, es súper necesario que hagamos nuestra propia revisión, que hagamos nuestro propio recorrido, volvamos a ver hacia atrás y preguntémonos, ¿y yo qué he hecho? Por ejemplo, las personas todas ustedes que están aquí en esta charla, quiere decir que ustedes ya han pasado por una revisión, ya han pasado por una sensación, ya han pasado por situaciones a las que han reflexionado y hoy están aquí porque quieren escuchar algo que les pueda ayudar. No sé si exactamente lo van a escuchar, pero están en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque si hoy están en esa búsqueda, quiere decir que algo pasó antes que les impulsa a estar en la búsqueda de la mejoría continua. Y lo otro que tenemos que entender también es que los seres humanos somos multidimensionales. Esto ya lo mencionaba yo en la charla anterior. Los seres humanos tenemos un montón de esferas en las cuales nos desarrollamos. Y eso es lo que no podemos a veces ver. En todas esas esferas en las que nos desarrollamos, cuáles capacidades vamos necesitando y vamos utilizando para salir adelante. Entonces a veces lo resumimos todo como yo quiero como lo que yo considero éxito, eso lo quiero y lo quiero tal vez rápido, ¿no? Pero no consideramos todo el proceso que conlleva, todo el proceso que le ha conllevado al otro, el sufrimiento que le ha llevado al otro. Entonces eso es súper importante si no lo queremos ver en los demás, porque pues sí, no andamos enterándonos de la vida de todo el mundo, al menos revisemos nuestra propia vida. Revisen ustedes su propia vida y revisen todo lo que les ha llevado tener lo que sea que tengan hoy, la familia, el trabajo, lo que sea que tengan hoy. Entonces eso les va a ayudar mucho más también a sobrellevar el síndrome del impostor y a conectar con quiénes son ustedes, para no sentirse como que de verdad, en el fondo no son tan buenos como las otras personas los ven, ¿no? Entonces, esto para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, fíjense que aquí les quiero dar algunas sugerencias de acción para que no se vayan solamente como digamos, con esta idea de, ay, sí, tengo esto y crecí así, pero ¿y ahora cómo le hago, no? Fíjense que nosotros en general nos enseñan a hacer listados de tareas, ¿no? ¿Cuáles son las tareas pendientes, las tareas del día? Yo no sé cómo lo hacen ustedes. Yo, por ejemplo, tengo una agenda de papel todavía en la cual anoto todas mis cosas por hacer. Pero fíjense que muy poco nos enseñan a hacer listados de nuestros logros, pequeños o grandes. Por ejemplo, no sé, yo no sé si la mayoría de ustedes pueda hacer tareas, sí, hacer su listado de tareas. Hoy tengo que lavar ropa, hoy tengo que llevar a la niña a la escuela, hoy tengo que hacer de comer, hoy tengo que, no sé, lo que ustedes tengan que hacer. Pero muy, muy pocas veces nos sentamos en las noches a hacer el listado de lo que logramos en el día, sea pequeño o sea grande. Y al final eso también es bien, o sea, la verdad es bien, bien subjetivo. Para mí es un gran logro. Hay cosas que para alguien pueden ser muy pequeñas, pero que para mí son grandes logros. Entonces, eso al final cada quien lo evalúa. Pero hacer listas de los logros, grandes o pequeños,
es fundamental para que ustedes vayan dimensionándose de otra manera. No solo somos un listado de tareas pendientes, también somos un listado de un montón de cosas hechas. A lo largo de la vida, en el último año, en el último mes, en la última semana, y hoy mismo, hoy en la noche, cuando se vayan a dormir, piensen qué logros tuve hoy y anoten, estuve en una charla acerca de esto que a mí me parece importante, el síndrome del impostor. Eso es un logro. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo en un día de feriado, que tal vez estaban descansando o no lo sé, o podían estar viendo la tele, y se tomaron el tiempo para estar aquí. Entonces, a veces el tema es que no valoramos, no nos damos cuenta, ¿no? Esto que les decía de valorar lo que nos ha costado, porque ya les decía, podemos ver a alguien que hace algo parecer muy fácil, pero en realidad tenemos que discutir lo difícil que ha sido para esa persona, lo que ha tenido que aprender, lo que ha tenido que invertir. Entonces hagamos eso con nosotras mismas. Valorar lo que nos ha costado, hacer lo que estamos haciendo, estar donde estamos. Optimizar fortalezas y no debilidades. Bueno, ya esto me adelanté yo hablando de Usain Bolt y todo este rollo, pero al final, bueno, es esto, ¿no? Sí, todos tenemos debilidades y tenemos, pues sí, lo que ustedes puedan considerar errores, todos. ¿Quién puede librarse de eso? Nadie. Pero el asunto es, concentrémonos en aquello que sí somos, que sí hacemos y que sí tenemos, porque eso es lo que podemos potenciar. Lo demás no, pues, o sea, lo demás ya veremos si lo queremos, no sé, corregir si es necesario, como quieran, si lo quieren trabajar. Pero esas fortalezas hay que identificarlas. Ya sea si ustedes son incapaces de ver una fortaleza, pregúntenle a sus amigas, amigos, familiares, a quien sea, pero pregunten, ¿qué fortaleza ves en mí? Si ustedes no son capaces de ver aunque sea una. Que ya sería otro rollo, ¿no? Un asunto de autoestima, un asunto de autoconcepto que igual se tiene que revisar y para eso a veces necesitamos terapia y necesitamos, no sé, consejería, orientación, buscar una retroalimentación. No compararse con otras personas, ya les estaba diciendo esto. Fíjense, aquí hay una cosa bien importante, hablar de los sentimientos con vulnerabilidad y verdad. ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación esto como una idea de acción, ¿no? Porque fíjense, lo que les decía al principio, cuando tenemos síndrome del impostor, nos cuesta mucho hablar de lo que verdaderamente pensamos y sentimos por no supuestamente decepcionar la expectativa del otro o de la otra. Entonces, en esto nos vamos aguantando muchas cosas, nos vamos tragando muchas cosas, nos vamos cansando mucho y estresando mucho. Entonces, cuando logramos hablar de nuestros sentimientos con vulnerabilidad y verdad, logramos, saben, como cuando el agua está estancada y ya está fea, mala, podrida, y hay que hacer que se movilice, que se salga del estancamiento, así pasa con muchas emociones y sentimientos y pensamientos. Yo veo mucho, y les voy a decir esto en terapia de pareja, yo veo mucho porque yo veo parejas que llegan al consultorio, se sientan y empiezan a sacar lo de años. O sea, yo tengo parejas que me dicen, que me hablan hasta de problemas que tuvieron el día de la boda y ya tienen 20 años de casados. Y se acuerdan hasta de algún asunto que sucedió el día de la boda y que lo han venido guardando, guardando, guardando. ¿Por qué? Porque no lo dijeron en su momento, porque en su momento querían parecer esposos o esposas ideales. Entonces, ¿qué pasa cuando no se habla de los sentimientos con vulnerabilidad y verdad? Por supuestamente cumplir con la expectativa del otro o de la otra. Pues entonces vamos arrastrando, vamos guardando, nos vamos envenenando con eso por dentro. Entonces, por eso, bueno, si no hay, no sé, coraje para decirle a la gente lo que verdaderamente se siente y se piensa, a la familia, pues bueno, busquémonos el espacio terapéutico para poder hablar de esto, ¿no? Para poder sacar esto, hacer que se movilice la energía emocional, porque si no, entonces eso se nos va a ir convirtiendo en una bola dentro del cuerpo y eso tampoco ayuda, ¿no? Entonces, miren, fíjense que aquí hay algo que yo, bueno, obviamente es mi área de trabajo, que es la salud mental. Y hay algo que yo me doy cuenta, los seres humanos necesitamos muchas condiciones para crecer muy bien, muy fortalecidos en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestras capacidades. Necesitamos seguridad
bueno, seguridad social, seguridad alimentaria, necesitamos seguridad psicológica, seguridad emocional, necesitamos un montón de elementos que se nos junten, como quien dice que se nos alineen muchas estrellas en el universo para que podamos ser capaces de ser adultos plenos, funcionales, que no nos lastimamos a nosotros mismos, ¿no? La verdad es que son muy pocas las personas que pueden crecer con todas esas condiciones. Es muy difícil, ¿por qué? Porque pues nuestra sociedad está muy lastimada, nuestras familias generalmente tienen historias muy dolorosas, nuestras madres y padres muy probablemente también vengan de mucho dolor emocional. Entonces, en realidad, es bien difícil que podamos obtener todo lo que necesitamos para ser seres humanos absolutamente autónomos, funcionales, seguros de nosotros mismos, etcétera, ¿no? Como nos gustaría. Entonces, yo creo que hay que reconocer esto, no como algo que nos dé vergüenza o como algo que nos hace inferiores, sino como algo que en realidad es humano, sucede. Esto no nos hace ni mejores ni peores, solo nos hace personas que, pues, obviamente tenemos que trabajar en nosotros mismos, buscar apoyo, buscar herramientas, buscar charlas, cursos, talleres, libros, terapia, etcétera, lo que sea necesario para cada quien. Pero el tema es, si ya tenemos algunos vacíos, porque no tuvimos oportunidad de crecer con toda la seguridad necesaria, si ya tenemos algunos vacíos, no nos lastimemos más, no nos hagamos más daño, no nos saboteemos más con pensamientos súper negativos acerca de nosotras mismas y al contrario, empecemos a fijarnos más en nuestras fortalezas, en lo que sí somos capaces de hacer, en lo que sí somos capaces de dar. Y bueno, por supuesto que siempre hay áreas para mejorar, totalmente de acuerdo. No, obviamente ese es mi trabajo, no voy a decir que no, pero sin seguir alimentando esta noción de no, pues yo estoy mal, sí, pero me dijeron que sí, que lo hice bien, pero yo creo que no, o sea, que no lo hice tan bien, que podía haber hecho mejor, etcétera, como llenándonos de ansiedad, llenándonos de temor, queriendo además siempre estar quedando bien con los demás, que no se puede siempre, no se puede. Bastante tenemos ya con estar bien con nosotras mismas, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, bueno, al menos que quedaran como estas semillitas de reflexión. Yo insisto, esta charla apenas es para acercar el tema, apenas es para una aproximación. Evidentemente, habrá muchas cosas, muchos casos personales particulares que necesitarán como atención personal y que no, pues no se puede abordar en una charla. Entonces, el punto es más bien, pues, darnos este tiempo para poder platicar, poder reflexionar, de ser posible, que ustedes se lleven algunas semillitas para que se lo lleven ahí pensando, ¿no? Y que tomen en cuenta estas ideas que yo les doy que, bueno, por supuesto, no son mandatos, ¿no? Son al menos sugerencias, pero obviamente ustedes saben cuáles son sus condiciones, solo ustedes viven su vida, ustedes saben lo que les puede servir y de lo que no, pero, bueno, al menos me gusta la posibilidad de dejarles esta reflexión, ¿no? Entonces, vamos a ver si tengo algo más por aquí, permítanme. Vamos a ver. Bueno, no. Miren, aquí solamente, bueno, pues ya para ir cerrando, fíjense cómo se pasa el tiempo, qué barbaridad, qué exagerado. Bueno, solamente ya para ir cerrando, yo quiero pues dejarles aquí mi contacto por si ustedes consideran en algún momento, si ustedes tuvieran a bien en algún momento considerar el tener terapia o querer una conversación más profunda, porque yo insisto en que esto sé bien que esto es una generalización y que hay muchas particularidades que no se pueden abordar en esta charla. Pero bueno, si alguien tuviera la intención o el deseo de contactarme para tener conversaciones más puntuales y todo eso, les dejo aquí el dato de mi contacto para WhatsApp y luego también la información del costo de las sesiones. Generalmente las personas que participan en los webinars luego les hacemos llegar información acerca de bueno, no sé, que si hay paquetes, si hay descuentos, si hay todo eso, ¿no? Ya creo que ya algunas de ustedes han recibido estas informaciones y bueno, sea para ustedes o sea para otras personas que quieran compartir, pues bienvenidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por hoy voy a ir cerrando. Generalmente me extiendo mucho y les digo, pues, que ni las dejo participar ni descansar, pero bueno, a menos que
A ver, voy a terminar de compartir esto. A menos que alguien quisiera contar algo, compartir algo, que alguien quisiera, no sé, como alguna pregunta o algo, pues estoy a la orden. Si quieren escribir algún comentario o algo. Me gustaría saber si esta información de hoy sienten que en algo les ha podido servir, si se llevan algo que les pueda servir para reflexionar o para pensar luego en ustedes mismas y en ustedes mismos. Si hay algo así como en una palabra o dos palabras que se llevan de esta charla de hoy. Bueno, pues bueno, yo creo, a ver, ay Dios, voy a cerrar esto, ya. Bueno, yo creo que por hoy no hay tanta, mira, no, sí, aparecieron varios comentarios. Ay, no, sí, perdón, ya iba yo a cerrar, pero fíjate, sí. A ver, vamos a ver. Me parece realmente muy importante conocer esa falsa identidad que tenemos, ya que desgraciadamente es lo que muchas veces nos atormenta. Efectivamente, el punto aquí es cómo esto puede ser súper disfuncional. El punto aquí es que esta sensación negativa de nosotras mismas o de nosotros mismos realmente no ayuda para nada. O sea, es una prisión que no nos permite desarrollar nuestro potencial y todos tenemos un gran potencial. Entonces, efectivamente, el poder considerar qué tan funcional es esto, qué tan funcional es que yo siempre esté poniendo en duda mi capacidad. No es funcional. Entonces, tampoco se trata de mentirnos a nosotras mismas diciendo, ay, yo puedo todo, ¿no? O sea, yo podría ser astronauta. No, ya, yo ya no podría ser astronauta, ya no. Entonces, no me voy a clavar tampoco en esas cosas, pero de lo que yo sí tengo como fortaleza, como habilidad, como capacidad, eso voy a potenciar, ¿no? En vez de estarme atormentando con lo que pues probablemente ya no voy a lograr, ¿no? Ese síndrome del impostor es lo mismo que le pasa a ciertas personas sobre que piensan todo el tiempo que para nada sirven y todo les sale mal. Bueno, sí, bueno, el síndrome del impostor tiene más que ver con no poder reconocer sus propias capacidades. Este tema de estar pensando que no sirven para nada y que todo les sale mal, ya tiene como otros componentes. Hay un componente ahí, yo diría, habría que analizar el caso, pero hay un componente ahí de ansiedad y de catastrofismo, que es una distorsión cognitiva en la cual siempre estamos viendo todo como fatal, ¿no? Como fatalista. Entonces, al final tiene que ver con cómo construimos nuestra identidad, nuestra autoestima y nuestros pensamientos. Entonces, esto efectivamente requiere también acompañamiento terapéutico porque no es sano que alguien se vea a sí mismo como tan malo, ¿no? O sea, igual sería de insano que alguien se vea siempre como perfecto, como buenísimo, que no tengo nada que mejorar o nada que trabajar, porque eso no es realista. Pero el otro extremo de verse siempre como alguien mal, que le sale todo mal, pues efectivamente tiene un componente ahí de autoestima muy, muy grave, muy delicado, ¿no? Y catastrofista, ¿no? Muy interesante el tema y me llevó el trabajar más en mí misma. Ay, gracias, Ana Cristina, qué bueno, me alegro mucho. Hola, muchas gracias, excelente charla. Ay, gracias, qué bueno, Rebeca. Me parece súper padre que haya sentido útil esta charlita de hoy. Eso ayuda mucho en un puesto laboral. Exactamente, sí. Y eso de por qué el sí, yo no, eso ayuda a la mentalidad. Sí, como creo que te refieres, Gilberto, a que esto de trabajar en el síndrome del impostor ayuda a derribar esta mentalidad de por qué el sí, yo no. Sí, porque al final eso de por qué el sí, yo no es comparativo, o sea, es estarte comparando con otra persona que no sabes ni cuál es su historia, ni cuál es su recorrido, ni cuál es su, no sabes a fondo, ¿no? A fondo no puedes saber. Y obviamente nosotros siempre nos fijamos en nosotros mismos, es decir, yo sé mi historia, yo sé lo que a mí me cuesta, yo sé el estado de ánimo con el que me levanto cada día para enfrentar el mundo, pero realmente yo no puedo saber del otro. Entonces, esa comparación finalmente no sirve para nada, es súper disfuncional. Y yo les invito a que siempre traten de reconocer qué pensamientos son funcionales y qué pensamientos son absolutamente disfuncionales que no les permiten a ustedes desarrollar su potencial. Distinguir eso siempre ayuda un montón.
Y es un tema muy interesante que podemos caer fácilmente. Ay, sí, Lidia, lo sé, lo sé, porque efectivamente estar conectadas con nuestra verdadera valía, eso cuesta trabajo, sobre todo en una sociedad que siempre te está diciendo que hay algo que está mal en ti, siempre hay algo insuficiente, siempre hay algo que puedes mejorar. La sociedad siempre te está diciendo, invierte en esto para que puedas ser más feliz, más bonita, más profesional, más esto, más lo otro. Entonces tenemos este bombardeo constante de siempre hay algo mal en ti, siempre hay algo insuficiente en ti. Entonces cuesta mucho conectar con nuestra verdadera suficiencia y nuestra verdadera valía. Y obviamente no dejar de crecer. Yo no estoy diciendo que hay que volvernos de repente personas que no hacen nada para crecer. Eso, claro, seguir creciendo profesionalmente, personalmente es súper importante, pero desde el amor, no desde el odio a nosotras mismas, ¿no? Este, reflexión hacia el autoconcepto y autoestima. Excelente. Qué bueno, Lucero, gracias. Mucho entusiasmo tu forma. Gracias. Mi forma de dirigirme. Qué bueno, que te dio ánimo. Gracias, qué bueno. Sí, es un tema que daña mucho, efectivamente. Y pues sí, hay algunas estrategias, hay algunas ideas que pueden ayudar como para ir derrumbando estos pensamientos. Miren, acuérdense también que absolutamente todo lo que pensamos, lo que creemos de nosotras mismas, incluso del mundo, al final lo hemos aprendido en sociedad, o sea, no son elecciones genuinas que hacemos. Cuando pensamos en yo no soy suficiente, suficientemente bonita, suficientemente buena mujer, suficientemente buena, cuando pensamos en yo no soy suficiente, no es algo que hemos elegido pensar a conciencia, es algo que nos han hecho pensar, que nos han hecho creer en sociedad. Entonces es cuestionable porque lo hemos aprendido y lo podemos desaprender. Siempre todo es cuestionable. Entonces, a mí eso me encanta hacer en terapia, cuestionar, resignificar, tratar de llegar al origen, por qué piensas eso, de dónde viene eso, y así, en esa medida, ir como desmontando esos aprendizajes. Y bueno, sí, por supuesto, también no solo es hablar, sino que también hay que ponerse en acción. Hay que ejercitar, tal cual como ejercitamos en el gimnasio o en donde sea, algunos músculos o así, hay que ejercitar también mentalmente nuestra forma de pensar. Esto es algo que también, obviamente, pues sí, es por eso los procesos psicoterapéuticos duran tiempo, porque hay que ejercitar estas cosas. Me llevó mucha retroalimentación porque esta sensación es complicada de identificarlo, sí, y después de enfrentarlo, efectivamente. Ay, muchas gracias. Sí, gracias, Emmanuel. Muy buena vibra, gracias. Efectivamente, hacer lista de los logros. Siempre somos una lista de tareas pendientes, Emmanuel. Siempre estamos pensando, ay, tengo que hacer, tengo. Bueno, ¿y cuándo me voy a dar chance de ver qué he logrado? Ay, ¿qué he hecho? De todo lo que tengo que hacer, pero ya cuánto he hecho, ¿no? Me llevo el preguntar a otros qué cualidades ven en mí y yo no, para trabajar en ellas. Sí, efectivamente, Nayeli. Mira, creo que es una llamadita de alerta que tú no te sientas capaz de ver esas cualidades por ti misma, porque quiere decir que no has conectado mucho contigo misma, no te has dado el tiempo de conocerte a ti misma. Y bueno, efectivamente esta es una buena manera de empezar, preguntar a otros, porque si tú no lo logras ver, otros seguramente sí lo verán. De todas formas, Nayeli, al final, pues bueno, sigue siendo la visión de los otros. Aquí es súper importante que tú trates de conectar contigo misma, que tú trates de conocerte a ti misma, haz este recorrido, revísate. No, mira, la edad que tengas, no sé qué edad tienes, pero voy a asumir que eres mayor de edad. Voy a asumir que tienes 20. Tú no has vivido 20 años sin una sola habilidad, sin una sola capacidad, sin una sola fortaleza. Obviamente, has tenido que enfrentar un montón de cosas a lo largo de la vida para llegar a donde estás hoy, para ser quien eres hoy. Entonces, a veces cuesta verlo. ¿Saben por qué cuesta verlo también? Porque para nosotros es lo más natural del mundo. O sea, a mí, por ejemplo, no sé, cuando me dicen cosas como de, bueno, que este complemento, gracias, de decir que buena vibra o algo así, bueno, tal vez para mí es natural porque ese es mi modo de ser diario. Entonces ya no lo valoro, ya no me parece algo relevante, pero cuando alguien me lo hace ver, entonces como que viene a mí, me acuerdo y digo, ay, qué padre que alguien vea eso en mí. Que alguien vea y diga, bueno, es una persona amable, simpática, no sé. Porque si tú lo tienes o sea, te pertenece a ti, se vuelve como un punto ciego.
Por eso a veces nos cuesta ver también nuestras habilidades y nuestras capacidades, porque ya las tenemos tan naturalizadas. Rebeca, no pudo entrar. Sí, queda grabado, Rebeca, no te preocupes. Luego, por correo llega la grabación y ya lo puedes repasar otra vez y revisen siempre como en spam o cosas así, porque a veces hay gente que me dice, ay, no me llegó y a lo mejor estaba en promociones o en spam o algo. Pero bueno, gracias, Jocelyn, gracias a ti, qué amable. Ay, qué bueno, excelente tema, qué bueno que les sirvió. Bueno, y desde el momento en el que se registraron, imagínense, se dieron el tiempo de ver una publicación, donde sea que lo hayan visto en Facebook, se dieron el tiempo de registrarse, se dieron el tiempo de revisar su correo para ver que les llegara el enlace, se dieron el tiempo de conectarse hoy. Quiere decir que ustedes sabían que esto era importante para ustedes, este tema. Y pues yo sé bien que a lo mejor no deja todo bien revisado, quedan muchas cosas por revisar, pero bueno, quiere decir que ya el entrar aquí ha sido algo bueno para ustedes. Gracias por el apoyo, sí, me parece un tema muy importante en lo personal, sí pude identificar algunas situaciones en las cuales creo, ajá, fíjate, qué bueno, Ana. Fíjate, me alegro un montón, Ilse, también que para ti haya sido un apoyo para ver en ti misma esto. Y muchas gracias por compartir. ¡Ay, qué bueno, Giovanna! Qué bueno, pues bueno, ahí estoy haciendo webinars cada 15 días para cuando, no sé, voy a ver qué tema hago, a ver si tienen alguna sugerencia, porque este del síndrome salió en sugerencia hace 15 días. Muchas gracias gracias a ti, Aris, gracias por participar. Es bueno identificarlo para que cuando uno tenga hijos, no hagamos comparaciones. Exactamente. Eso de las comparaciones y de las etiquetas, todas las personas crecemos con etiquetas, obviamente desde que nacemos nos están diciendo qué bonita, qué fea, qué grande, qué no sé qué. Todas esas etiquetas al final es bien difícil luego quitarlas y es lo que luego nos hace cargar con conductas, con actitudes que tal vez ni siquiera serían nuestras. O sea, o esto de, ay, mira tu prima, mira tu hermano, mira él sí y tú no. Pues no, porque cada quien es diferente, cada quien tiene un ritmo, cada quien tiene su propia historia y sus propias habilidades. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosas, efectivamente, Daniela. Y bueno, gracias a ti, Mirna, por venir, por conectarte. Muchas gracias. Y Motorola One dice, excelente tema, trabajar en nuestras fortalezas, ser más objetiva. Ay, muchas gracias. Qué bella, gracias. Mi síndrome del impostor, unido al término de mi relación con un narcisista, me estaba pesando mucho. Ahora ya sé por dónde empezar. Ay, no, qué bueno. Ay, Alicia, este tema de las relaciones con narcisistas requieren mucho trabajo, porque efectivamente las personas narcisistas justo se alimentan de la autoestima del otro. Entonces te dejan desgastada, te dejan cansada, drenada de energía. Espero que ya estés teniendo un buen acompañamiento para que puedas recuperarte a ti misma y recuperar tu relación contigo misma, Alicia. Muchas gracias. Sí, Yurid, buen momento para trabajar con una misma, efectivamente, Yurid. Ay, muchas gracias. Fíjense, yo pensaba que no iban a haber comentarios. Y bueno, y es súper padre para mí tener retroalimentación, es súper padre para mí saber que de alguna forma el contenido que les ofrezco pues pueda ayudarles a darles pistas. Insisto, no son soluciones mágicas, yo sé que no es la panacea, pero es ayudarles de alguna manera, acercarles contenido de alguna manera que luego les pueda abrir las puertas bueno, para lo demás, ¿no? Lo que sigue, continuar trabajando en ustedes mismas. Así que les agradezco un montón este tiempo, les agradezco muchísimo que podamos hacer esto cada 15 días y bueno, no sé si anotaron mi teléfono, pero si alguien, por acá mismo, si alguien tiene alguna sugerencia o algún tema que le interese, o en el Facebook también me lo pueden escribir. Si alguien tiene algún tema que quisiera que desarrolle, pues con gusto, porque bueno, yo luego lo pienso también por mi cuenta, ¿no? Pero bueno, en 2 semanas voy a estar haciendo otro webinar y pues por ahí, por correo les llega la información para quienes puedan o si consideran que lo pueden compartir con más personas, obviamente, háganlo saber a las personas que ustedes consideren que esto les puede ayudar. Entonces les deseo muy buena tarde, terminen de descansar si es que les tocó descansar hoy, espero que sí, yo creo que a la mayoría nos tocó. Así que descansen, cuídense mucho y seguimos. Ay, esperen que hay un mensaje, a ver, esperen.
A ver. Ay, gracias, Armando, en el próximo. Muchas gracias. Igualmente, linda tarde, Eva, Ana Cristina, gracias. Hasta pronto. Seguimos. Ánimo con todo. Buenas tardes.